Hola, ¿qué tal? Es un gusto volverles a saludar para un video más de nuestra materia de Matemáticas 2. Ok, estamos analizando y estamos viendo lo que es el bloque número 2, circunferencia, círculo y polígonos. En el video anterior mandamos la primera parte de lo que son polígonos y en esta ocasión vamos a continuar con este mismo tema. El tema que nos toca ahora sería cuadriláteros. Y por definición, lo que es un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, 4 ángulos y por ende 4 vértices. Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados, de acuerdo con lo estudiado hasta el momento. Se tiene que se pueden trazar 2 diagonales en total y sus ángulos interiores suman 360 grados. No perdamos de vista esto, ya que van a ser elementos importantes para la resolución de las actividades. Bueno, primero vamos a hablar de lo que son los paralelogramos. Y un paralelogramo, también llamado romboide, es un cuadrilátero en los que los lados opuestos son paralelos entre sí. Están formados exactamente por 2 pares de paralelas. Las propiedades de estos paralelogramos primeramente son que los lados opuestos son iguales. Los ángulos opuestos son iguales, por lo tanto son congruentes. Los ángulos consecutivos son suplementarios. Las diagonales se intersectan en sus puntos medios. Cada diagonal divide al paralelogramo en 2 triángulos iguales. Como lo podemos ver, esto es una imagen de lo que es un paralelogramo. Como su nombre lo dice, como sus elementos lo mencionan, dice que son cuadriláteros que están formados por 2 pares de paralelas. Esta línea y esta línea es paralela o son paralelas, y estas son paralelas entre sí. Ángulos opuestos iguales, este y este son iguales. Los ángulos consecutivos son suplementarios, o sea, este con este son suplementarios. ¿Sale? Las diagonales se intersectan en sus puntos medios y cada diagonal divide al paralelogramo en 2 triángulos iguales. Este triángulo y este triángulo es igual, y este triángulo con este otro triángulo son iguales. El cuadrado es un cuadrilátero que tiene 4 lados y 4 ángulos iguales entre sí. Propiedades: todos sus ángulos son rectos. Al trazar las diagonales, estas son iguales y se cortan perpendicularmente. Las diagonales parten en 2 ángulos iguales a los ángulos cuyos vértices unen. Y por último, las diagonales parten al cuadrado en 4 triángulos iguales. Aquí está: ángulos rectos, lados iguales, diagonales iguales, triángulos iguales. Rectángulo. Un rectángulo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son iguales y sus 4 ángulos también son iguales. Propiedades: 4 ángulos rectos iguales, las diagonales son iguales, y es lo que tenemos acá. ¿Sale? No hay mucho que aumentar. Sabemos del rectángulo que también son 2 paralelas, y también otra cosa, que los lados opuestos son iguales. ¿Ok? Pero los 4 lados no son iguales, a diferencia de lo que es el cuadrado. Rombo. Cuadrilátero cuyos lados son iguales y ángulos opuestos iguales. Propiedades: las diagonales no son iguales, una es más grande de otra, de aquí que se les llama diagonal mayor y diagonal menor respectivamente. Las diagonales se interceptan de manera perpendicular. Las diagonales parten en 2 ángulos iguales a los ángulos cuyos vértices unen. Veamos la imagen. Tenemos aquí nuestro rombo, tenemos las diagonales. Estas diagonales que tenemos aquí parten a lo que sería en 2 ángulos iguales a los ángulos cuyos vértices unen. En este caso, este ángulo está partido por la diagonal. Este ángulo con este ángulo de abajo son iguales. Este ángulo con este ángulo son iguales. Y este ángulo
con este ángulo también son iguales. ¿Sale? Esa es la característica. Tomemos en cuenta todas estas propiedades porque, como en un momento les dije, son indispensables para la resolución de las actividades. Trapecio. Cuadrilátero que tiene solamente dos lados paralelos. A los lados paralelos, como son desiguales, se les llaman base mayor y base menor, respectivamente. Y a la perpendicular trazada desde la base menor a la base mayor se le llama altura. Es decir, la altura es la distancia entre las bases. ¿Sale? Una propiedad de estos trapecios, es que también igual se le puede calcular lo que es la mediana del trapecio. ¿Qué es la mediana? La mediana es la recta que une a los puntos medios de los lados no paralelos. ¿Ok? De los lados no paralelos. La mediana es paralela a la base mayor y a la base menor de lo que es nuestro trapecio. Y su longitud es igual a lo que sería a esta formulita expresada. La longitud de la mediana es igual a la base mayor más la base menor sobre 2. Otra propiedad que tienen los trapecios es que los ángulos consecutivos no determinados por las mismas bases son suplementarios. ¿Qué quiere decir con esto? Este ángulo con este ángulo son suplementarios y este ángulo con este ángulo son suplementarios, pero estos dos ángulos que están acá no son suplementarios. ¿Sale? No perdamos de vista esto. Esta línea que mostramos aquí es la mediana a la que nos referíamos. El trapecio escaleno. Trapecio con todos lados diferentes, por lo tanto ángulos diferentes. Lados diferentes, ángulos diferentes. Se siguen respetando las mismas propiedades que mencionamos anteriormente. Trapecio isósceles. Trapecio donde el par de lados no paralelos son iguales y los ángulos formados por las mismas bases y los lados no paralelos son iguales. El único trapecio donde las diagonales son iguales. Vean, si trazamos una diagonal de aquí hasta acá y una diagonal de aquí hasta acá, también igual, sus diagonales serían iguales. Estos ángulos son iguales, este con este ángulo son iguales y este ángulo con este ángulo son suplementarios y este ángulo con este ángulo son suplementarios también. ¿Sale? ¿Ok? Mismas características que mencionamos cuando mencionamos al trapecio. Las características del trapecio aplican para el trapecio isósceles, para el trapecio escaleno y también aplican para lo que es para el trapecio rectángulo. Trapecio donde uno de sus lados no paralelos es perpendicular a las bases. En este trapecio la altura es el lado no paralelo que es perpendicular a las bases. Que lo que tiene la característica es que posee un ángulo recto. ¿Sale? Dos ángulos rectos. Perfecto, porque si es un paralelo a lo que sería, perpendicular a lo que serían los lados paralelos, pues simplemente tiene, en este caso, lo que son ángulos rectos. Trapezoide. Cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Los trapezoides pueden ser trapezoides simétricos o trapezoides asimétricos. Un trapezoide simétrico tiene dos pares de lados consecutivos iguales y los pares son diferentes entre sí. Además, los lados opuestos no son paralelos. Las diagonales se interceptan de manera perpendicular, bisectando a los ángulos cuyos vértices unen. Trapezoide asimétrico. Trapezoide cuyos lados y ángulos son todos distintos entre sí. Veamos. Imagen del trapezoide simétrico. Imagen del trapezoide asimétrico. ¿Ok? Características que tiene cada uno de estos entre sí. ¿Sale? Trapezoide cuyos lados y ángulos son distintos entre sí. Trapezoide simétrico tiene dos pares de lados consecutivos iguales. Lados consecutivos iguales entre sí. Esa es la diferencia entre lo que sería un trapezoide simétrico y un trapezoide asimétrico. Ejemplo de esto. De todo lo que estamos viendo de cuadriláteros. Determina la medida de los ángulos interiores del siguiente paralelogramo. Vamos a analizar el paralelogramo. Como yo les dije inicialmente, no debemos de perder de vista lo que son las propiedades de lo que son los paralelogramos y recordemos un poquito. Primeramente, la característica que tenemos del paralelogramo es que los lados opuestos son iguales.
Los ángulos opuestos son iguales también o son congruentes. Los ángulos consecutivos son suplementarios y las diagonales se intersectan en sus puntos medios. Ok, con estos elementos yo ya puedo empezar a resolver lo que sería mi paralelogramo. ¿Qué es lo que puedo ver? Tengo 3x más 1 y 4x menos 33. Son lados, perdón, son ángulos opuestos iguales. Lados opuestos iguales, los ángulos opuestos iguales. Entonces, este ángulo con este ángulo es igual. Entonces, a partir de ello, yo puedo hacer lo que se llama una igualación. 3 por x más 1 es igual a 4x menos 33, basándome en esta propiedad, que los ángulos opuestos son iguales. ¿Ok? Una vez que tengo esto, pues a partir de ello, yo ya puedo empezar a ¿qué? A encontrar la x, ¿no? A despejar la x. ¿Sale? Siguiente paso es 3 por x, 3x, 3 por 1 es 3, 4 por x es, perdón, 4x menos 33. Voy a despejar aquí el valor de x y voy a despejar a lo que sería a mi término independiente. ¿Sale? Aquí tengo 3x menos 4, porque este está positivo, pasó negativo. Este está positivo, también pasó negativo. Entonces me quedaría 3x menos 4x, me quedaría aquí menos x, que sería igual a menos 33 menos 3 sería menos 36, menos x menos 36. El negativo lo paso, entonces me quedaría x es igual a 36. Con esto hago la sustitución en el valor de x y pongo 36 más 1 y 4 por 36 menos 33 para saber cuánto mide mi ángulo B y mi ángulo D. Y en esta ocasión me da como resultado que miden 111 grados cada uno de ellos. Si cada uno de ellos mide 111 grados, entonces tengo que encontrar también el ángulo A y el ángulo C, porque dice determina la medida de los ángulos interiores de todos. No perdamos de vista lo que yo les dije inicialmente. Un cuadrilátero, la suma interior de sus ángulos es igual a 360. Y si es 360, ¿qué quiere decir? Que este ángulo y este ángulo serían 111 más 111, serían parte importante de los 360. Si se los restamos a lo que sería el total de 360 y eso lo dividimos entre 2, podemos encontrar también el valor de los ángulos que tenemos aquí. O también igual, sabemos que estos ángulos entre sí son suplementarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que miren 180 grados. Para encontrar este ángulo, entonces sería 180 menos 111, ¿sale? Que es igual a 69 grados. Entonces, este ángulo con este ángulo viene 69 grados porque los ángulos opuestos son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sería 69 grados, 111 y 111. De acuerdo a estas propiedades es como vamos a estar analizando estos problemas que se van a quedar a continuación. Y es la evidencia del bloque 2, la B. Resuelve los siguientes ejercicios. Determina la medida de los ángulos interiores de los siguientes paralelogramos. La misma situación aquí. Características del paralelogramo. ¿Sale? Propiedades de los paralelogramos. Este ángulo mide 50, entonces por lo regular este ángulo va a tener que medir 50. ¿Ok? Y este ángulo con este ángulo son suplementarios, entonces en pocas palabras, 180 menos 50 y me va a dar la medida de este ángulo. La misma situación para todos los demás. Este con este son ángulos suplementarios, ¿sale? Y este con este también igual son ángulos que son iguales. Entonces aquí sería 1 medio de x más 12 más x más 9 es igual a 180. De aquí despejo la x, determino mis ángulos y calculo los otros dos. En este otro que tenemos acá, tenemos 48, tenemos 64. Aquí, como lo podemos ver, es un triángulo. Y si es un triángulo, la sumatoria interna de la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces sería 48 más 64 más el ángulo en B es igual a 180. Despejo el ángulo B y puedo encontrar este valor del ángulo. Una vez teniendo esto, puedo calcular este ángulo porque este ángulo y este ángulo son iguales. Y de ahí tomar las mismas especificaciones que tomamos para los anteriores. ¿Sale? Este ángulo que está acá, perdón, paralelogramo que está acá es el que resolvimos en el ejemplo. Ahora, esta parte
aquí tenemos lo mismo. Tenemos un ángulo exterior, entonces sería 5 medios de x menos 18. Entonces aquí tendríamos este valor de esto, pero este con este ángulo son iguales. Entonces 5x menos 27 es como si lo tuviéramos aquí, que es el valor del ángulo. ¿Sale? Si sumamos este ángulo más este ángulo es igual a 180. Entonces de ahí despejamos el valor de x. Siguiente, aquí que lo vamos a tomar, dice determina la medida de los ángulos de un cuadrado. Aquí vamos a tomar lo que sería en esta parte las propiedades de un cuadrado. Lados iguales. Entonces quiere decir con esto que 6x más 4 es igual a 7x más 1. Despejamos el valor de x y encontramos la medida de sus lados del cuadrado. Sabemos de antemano que encontrando la medida de uno, encontramos la de todos. 3. Encontrar la medida de los lados del rectángulo ABCD. Si, en este caso, el segmento AC mide 15, el segmento BD mide 2x menos 1, ¿sale? El segmento AB mide x más 4 y el segmento AD mide x más 1. ¿Qué me puedo dar cuenta? Este lado con este lado no son iguales, ¿sale? Pero las diagonales entre sí son iguales. Entonces en este caso 15 es igual a 2x menos 1. Puedo hallar el valor de x y de ahí encontrar lo que es el valor de mis lados. ¿Sale? Aquí supóngase que un cuadrilátero ABC es un rombo. Encontrar la medida de cada ángulo interior. ¿Sale? Aquí el ángulo interior mide 2x más 5 y aquí el ángulo interior mide 3x menos 17. Recordemos las propiedades de lo que son los rombos y nos dice que las diagonales van a cortar exactamente en dos partes iguales a lo que serían los ángulos. Entonces en pocas palabras sería 2x más 5 es igual a 3x menos 17. Teniendo en cuenta esto, despejo mi valor de x y encuentro la medida de los ángulos interiores de mi rombo. Problema 5. Determina la longitud de la mediana. ¿Sale? Aquí simplemente vamos a utilizar el valor de la mediana. La fórmula para calcular la mediana dice que la mediana es igual a base mayor más base menor sobre 2. ¿Ok? Y dice que la mediana es igual a 3x. Entonces hacemos una igualación. 3x más 1 es igual a 18 más 2x sobre 2. De ahí despegamos el valor de x y encontramos el valor de la mediana. Encontré la mediana de los ángulos interiores, de los ángulos internos de un trapecio isósceles si uno de ellos mide 72. Trapecio isósceles. La característica del trapecio isósceles es que dos lados tienen la misma medida. Entonces, si uno de sus lados mide 72, tengo otro ángulo que mide 72. Entonces, sumo lo que son esos ángulos y eso se lo resto a 360, que es la sumatoria interna de los ángulos interiores de un cuadrilátero. ¿Sale? Entonces serían 360 menos 72 y eso me va a dar un valor. Y eso, como también igual sé que los otros dos ángulos tienen el mismo valor, pues simplemente los divido entre 2 y puedo hallar la medida de todos los ángulos interiores de mi cuadrilátero, en este caso de mi trapecio isósceles. Hallar la medida de los ángulos interiores del trapecio isósceles ABCD. La misma característica de la arriba. Este y este por lo tanto son iguales. Entonces 5x menos 2 es igual con 2x más 20. Sale 2 por x más 20, perdón. También lo mismo. Hago la igualación y despejo el valor de x y encuentro el valor de todos los lados. Dice el 8 en tu libreta, haciendo uso de la regla del transportador y lápiz, traza 3 trapecios isósceles entre sí. Con un color traza la mediana de cada trapecio. Con un color diferente traza las diagonales de los trapecios a partir de los trazos anteriores. ¿Qué puedes decir acerca de las intersecciones de las medianas y las diagonales? ¿Qué pasa si el trapecio es escaleno y si es trapecio rectángulo? Para poder responder las preguntas, repite los trazos para otros tipos de trapecio. ¿Qué quiere decir con esto? Que vas a trazar trapecios isósceles, vas a trazar trapecios escalenos y trapecios rectángulos de la medida que tú quieras. Y vas a responder estas preguntas de forma detallada.
Problema número 9 y problema número 10. Últimos problemas. En el siguiente trapecio, los lados A y D y B y C están divididos en 4 partes iguales. Encontrar la medida de los segmentos. ¿Sale? EF, segmento F, o sea, quiero encontrar esta medida. GH, también la medida de este segmento. Quiero encontrar la medida también del IJ. ¿Cuánto vale IJ? ¿Sale? Sabiendo que AB mide 24 y sabiendo que DC mide 16. Ok, este es un trapecio. Tengo la base menor y tengo la base mayor. Dividida entre 2 me va a dar el valor de la mediana. Aquí tendría yo otro trapecio. Base mayor y base menor. Entre 2 encuentro esta. Base menor, base mayor. Y con la mediana encuentro también iguales. Ok, perfecto. Y por último, el siguiente trapecio rectángulo calcula los valores faltantes de los ángulos internos. Perfecto. Yo tengo este ángulo vale aquí 90. Este ángulo vale 90. 90 y 90 serían 180. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que me resta aquí? También la sumatoria de estos dos, también igual, mide 180. Entonces sería 2x más 1 más x más 4 es igual a 180. Espejo mi valor de x y encuentro la medida de mis ángulos de mi trapecio rectángulo. Bueno, pues muchachos, pues esto ha sido todo por el momento. Esto ha sido todo por hoy. Espero lo hayan entendido. Espero sus evidencias. Cualquier duda ya saben, vía WhatsApp. Y nos vemos. Hasta la próxima.